palabra del Señor dice así, Juan 17. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti. Creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Oramos. Padre Santo y bueno, te damos gloria. Reconocemos, Padre, tu grandeza, tu poder, tu soberanía. Y damos gloria por la obra redentora de Cristo, que nos ha reconciliado contigo y que podemos venir con confianza a derramar, Señor, nuestras cargas, a recibir el perdón de pecados, a recibir las fuerzas que necesitamos. Todo, Señor, viene de ti. Te pedimos, Padre, que a través de esta exposición de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea dando convicción de pecado, dándonos entendimiento y retándonos, Señor, a completamente depender de ti, a completamente entregarnos a tu voluntad, y que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas por medio de nuestra vida. Padre Celestial, yo pido que tú bendigas esta iglesia, que te glorifiques, Señor, en medio nuestro, en esta ciudad donde nos has puesto. Que tú des sabiduría, Señor, a los pastores de la iglesia, Pastor Dave, Pastor Grant, Whit, todos, Señor, los elders, los líderes. Que seas tú, Padre, dando la sabiduría necesaria para que nos mantengamos unidos en tu palabra. Que tu nombre sea exaltado, que podamos, Señor, predicar a tiempo y fuera de tiempo las grandezas y la esperanza que tenemos en ti, Señor Jesús. Te pido que nos ayudes a hacer luz en medio de las tinieblas. Te damos gracias, Padre amado, por todas las bendiciones que tú nos das, de poder reunirnos, de poder estar congregados, Señor, para darte la gloria. Te quiero pedir, Padre, de manera especial por Pastor Coates, que está en Canadá. Ahora mismo está preso, Señor, por el simple hecho de predicar tu palabra. Yo te pido que tú fortalezcas su vida, que tú fortalezcas su familia, que tú fortalezcas esta congregación y que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio del sufrimiento. Padre Santo, no nos permitas caer en la conformidad ni en la comodidad. Ayúdanos
a que en todo momento tengamos nuestros ojos puestos en ti. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y poderoso. Gloria al Señor. La semana pasada comenzamos a exponer Juan 17 del verso 1 al 5 y titulamos esta serie de mensajes específicos de Juan 17, la oración de Dios. Contábamos que es Dios el Hijo hablando con Dios el Padre. Personas han descrito Juan 17 como el lugar santísimo de las Escrituras, lugar donde deberíamos simbólicamente quitar el calzado de nuestros pies para adentrar a profundizar en lo que el Señor nos dejó aquí. El Señor Jesús está orando al Padre una oración que tú y yo no podemos hacer porque Él la hace desde la perspectiva de ser Dios encarnado. Pero le place decirla frente a los discípulos para que ellos la escuchen y para que nosotros tengamos acceso a la misma el día de hoy, 2000 y pico de años luego. Cuando el Señor Jesús empieza a orar, hay cierto reconocimiento de lo que el Señor ha establecido desde el principio. Lo primero que Él empieza a decir es: Padre, que yo sea glorificado para glorificarte a ti. Y lo importante que tenemos que recordar la semana pasada es que cuando Jesús pide que su nombre sea glorificado, que Él sea glorificado, lo que Él está diciendo es al Padre, es lo siguiente, lo que Él está diciendo es: Padre, lo que tú estableciste desde antes de la fundación del mundo, para que yo llevase a cabo por medio de mi encarnación, vida, muerte, resurrección, ascensión y exaltación, que tú lo lleves a cabo. Porque es a través de la obediencia al decreto que tú hiciste desde antes de la fundación del mundo, donde yo voy a ser glorificado y donde tú vas a recibir la gloria y donde las personas que Él ha escogido van a ser salvas. ¡Wow! Ese es el resumen básicamente de la oración del 1 al 5. Por eso es que Él está recordando y Él está pidiendo al Padre que su nombre sea glorificado. Que sea glorificado. Que sea glorificado. Pero la glorificación del Hijo es automática, la glorificación del Padre. Y cuando el Hijo es glorificado, cuando el Padre es glorificado, los beneficiarios de eso somos tú y somos yo, cuando ponemos la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eso es un pequeño resumen de la semana pasada. Cuando hablamos de estos versos que acabamos de leer, del 6 en adelante, aquí hay un pequeño shift o cambio, donde Jesús, de estar orando por su glorificación, ahora se enfoca en sus discípulos. Y aquí es donde nos vamos a gozar aún más todavía, porque vamos a poder entender algunas áreas en las cuales cuando Dios Hijo está hablando con Dios Padre, wow, esa conversación está tan y tan arriba de nuestro entendimiento, pero el Señor nos da lo que necesitamos para nosotros poder conocerle mejor. De eso es que se trata la vida eterna, de conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Y mira cómo empieza, o mira cómo sigue la oración en el verso 6. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Quiero dejar claro, hermanos, que cuando el Señor Jesús está orando por sus discípulos, está orando por sus discípulos que tiene de frente. Y también está orando por los discípulos que iba a tener en el resto de la historia. Eso lo vemos en el verso 21, donde dice que no solamente pido por ellos, sino que pido por los que han de creer por la palabra de ellos. Es importante que nosotros nos veamos en cierta forma dentro de esta oración que el Señor está pidiendo específicamente por los discípulos, porque es todo seguidor de Cristo. ¿Okay? Ahora vamos a ver esto que está bien interesante. Hay cierta repetición en la forma de Juan predicar o exponer su evangelio. Si se dan cuenta, la forma de Juan
predicar o exponer su evangelio va en cierta forma en ciclos, es cíclica. ¿Okay? Él no va explicando el punto A para luego pasar al punto B, para luego pasar al punto C. Eso se llama de manera lineal. Sino que él va como que en círculos. Él habla del punto A, va al punto B, regresa al punto A, y brinca al C, y regresa al punto A, y brinca al D, y regresa al punto B. ¿Me van entendiendo? Esa es la dinámica que es repetitiva. Por eso es que hemos hablado a través de este evangelio donde el Señor habla constantemente acerca de la obediencia, donde habla acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, donde hablan cosas que se van a repetir. Lo que es la gloria de Dios se va a repetir en esta oración. Y el mundo se va a repetir. No sé si se dieron cuenta cuántas veces dijimos la palabra mundo. Mundo, no lo saco del mundo, pero no pido por el mundo, pero pido por el mundo. Ahorita vamos a explicar lo que es el mundo específicamente. Su nombre se repite una y otra vez. Hay ciertos aspectos que van a ser repetitivos y él lo que hace es que lo presenta, trae un argumento y después tira como que un punchline. No sé si saben lo que tira como algo para solidificar lo que estaba enseñando. Y eso es lo que vemos aquí donde dice en el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y ahí tenemos que estacionarnos un poquito, porque es importante que nos entendamos esta parte. Dice, los hombres que del mundo me diste. Lo dice en el verso 2, lo dice en el verso 6, lo dice en el verso 9, lo dice en el verso 11, lo dice en el verso 24 de un solo capítulo. Cuando hay repetición en las Escrituras es importante que le prestemos atención a lo que el Señor está diciendo. Jesús ora por sus discípulos. Jesús ora por los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los suyos son los que el Padre le ha dado. Esto es algo repetitivo en el Evangelio de Juan. Como les dije, lo vimos en varios versos. Y lo vemos en otras partes de Juan. Por ejemplo, Juan 6, 37 y 39 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Algo parecido dice en Juan 10, donde dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mira el verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. El tema de la unidad lo vamos a tocar, el scratch the surface, el día de hoy, pero lo vamos a predicar cuando lleguemos al verso 21 al 26. Es cíclico la enseñanza de Juan. Vemos una y otra vez donde la enseñanza es que el Señor vino a salvar lo que el Padre le había dado. Esto salta una pregunta. Cuando hablamos de la salvación, ¿quién escoge a quién? ¿El hombre a Dios o Dios al hombre? Si estamos hablando específicamente de la salvación, ¿es Dios el que decide seguir a Dios o es Dios el que escoge quién le va a seguir? Una y otra vez vemos en las Escrituras que es Dios Padre quien le da los suyos a Jesucristo. Es la repetición que vemos en Juan 17, por lo menos 5 o 6 versículos. Cuando nosotros vamos un capítulo antes, como parte del mismo discurso en Juan 15, 16, la contestación está sin ningún tipo de ambigüedad, está clara. Jesús dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo conceda. Una y otra vez. Dios escoge para su gloria. D.A. Carson lo dice de esta forma.
Es un antídoto saludable para la arrogancia humana, que muy raramente reconoce la naturaleza ilimitada de la soberanía divina. Los cristianos a menudo piensan en Jesús como un regalo de Dios para nosotros, pero rara vez pensamos en nosotros mismos como un regalo de Dios para Jesús. Desde el principio de la historia, antes de que fueran creadas todas las cosas, Dios elige personas para rescatarlas y entregarlas al Hijo. El Hijo viene para salvarlas, entregarlas al Padre para su gloria. Esto claramente está expuesto en las Escrituras, lo único que humanamente es bien difícil de aceptar. Porque sí lo vemos claramente, o sea, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, y esto es lo que se llama la doctrina de la elección o la predestinación, cuando vamos al Antiguo Testamento nosotros vamos a ver claramente donde es la soberanía de Dios que escoge a cada uno de los participantes de la historia. Desde Noé, Abraham, Israel, los profetas, todo el mundo es una decisión de Dios de escoger quién va a salvar, quién va a usar. Lo mismo se manifiesta en el Nuevo Testamento con su iglesia. Cuando nosotros ponemos un énfasis en que nosotros somos los encargados de salvarnos, vamos a estar distorsionando la clara presentación de la elección en las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué es lo que significa esto? Y yo creo que lo hemos escuchado en varias ocasiones, pero para definirlo de forma específica, la elección de Dios es un acto de Dios antes de la creación del mundo, mediante el cual Él elige algunas almas para ser salvas, no en base a méritos previsibles en ellos, sino porque ese es su soberano deseo. Nosotros somos bendecidos por esta decisión de Dios. Dios es glorificado en la manifestación de su decreto. Quiero que lo veamos de la siguiente forma. No lo mire de manera personal en el sentido del ejemplo, quiero que lo vea como una analogía más amplia. Imagine un niño sin ningún tipo de recursos, huérfano, pasando necesidades, y viene una pareja un matrimonio de otro lugar con una capacidad física, una capacidad financiera, monetaria, y estas personas deciden adoptar a este niño que no tiene ningún tipo de esperanza. ¿Okay? La decisión de adoptar fue del matrimonio. El escoger al hijo es del matrimonio. No depende del niño. Ahora, el niño recibe una bendición bien grande y se convierte en un gran regalo para esta familia. A lo mejor no podían tener hijos, tienen ahora un hijo y es una gran bendición para ellos. Pero el que diseña toda la dinámica de la adopción va a ser los padres, no va a ser el niño. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque Dios en la Escritura es quien elige. Ahora es bien difícil de nosotros digerirlo o aceptarlo. Lamentablemente se ha convertido en una grande controversia dentro del mundo cristiano. Personas que creen que Dios elige, personas que creen que no es el hombre quien toma la decisión. Sí, Dios elige, pero es el hombre el que tiene que tomar la decisión. Y hay mucha controversia dentro del mundo teológico cristiano, si se puede decir, pero eso no es nuevo. Y quiero presentar dos partes para que entendamos algo bien importante. Primero, que en la parte histórica es un debate que lleva desde mucho tiempo. Podemos ir atrás hasta Agustín con su controversia con Pelagio, Agustín diciendo no, esto es la soberanía de Dios, el otro diciendo no, es el hombre quien decide y busca de Dios. Nos podemos mover 1000 años después de ahí, donde Martín Lutero tuvo más o menos la misma controversia con Erasmo. Podemos decir, después de eso, 100 años después, también estaba la misma controversia de las enseñanzas de Calvino con las enseñanzas de Arminio. Hoy día todavía la influencia de esas dos líneas están presentes en todas las iglesias que usted ve el día de hoy. Eso es algo que a través de la historia
ha presentado cierto tipo de controversia, pero la Biblia no presenta esto como una controversia. La Biblia presenta esta doctrina de elección con claridad, con gozo, y por el otro lado presenta de la misma forma la doctrina de la responsabilidad del hombre, y la una no tiene que estar en guerra con la otra, ni la otra le está tirando a la otra. La soberanía de Dios no es una contradicción a la responsabilidad del hombre, y la responsabilidad del hombre no es una contradicción a la soberanía de Dios. Las dos van entrelazadas porque Dios lo presenta de esa forma en las Escrituras. Le doy 2 o 3 ejemplos. ¿Cómo presenta la Biblia esta doctrina de la elección? Si usted va a Romanos 8:28, nos dice que la elección debe darnos consuelo. Nosotros debemos descansar en que la decisión y la elección es de Dios y no nuestra. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Está mostrando el orden lógico de la salvación. Se llama el ordo salutis o orden de salvación. No podemos caer en la trampa de tratar de poner un orden cronológico. ¿Quién va primero, el huevo o la gallina? En la salvación. ¿Ok? Lo que hay no es un orden cronológico, es un orden lógico. Porque hay varias de las cosas que suceden al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando Dios salva, el orden de la salvación, lo primero que ocurre es el decreto de Dios al principio, es la elección desde el principio. Luego, Él llama. Y para llamar, obviamente, es el llamado de Dios, pero Él usa los medios de nosotros predicar el Evangelio para llamar a personas a reconciliación con Él. Luego de ahí vienen ciertos elementos que podrían estar casi simultáneos. Porque cuando el Evangelio es predicado y el Espíritu Santo convence y trae a la persona en arrepentimiento y fe, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, hay una regeneración, hay un nacimiento de nuevo. O podríamos decir que el nacimiento de nuevo permite o valida o abre paso a que nosotros podamos venir en arrepentimiento y fe. Y en ese momento donde somos regenerados, hay varios elementos que se unen. Por ejemplo, somos adoptados a la familia de Dios, somos justificados delante de Dios, somos llamados santos delante de Dios por la obra de Jesucristo. Luego viene la santificación, que es el proceso en el cual nosotros nos encontramos. De que ya hemos aceptado a Cristo, pero hasta que partamos de este cuerpo vamos a seguir en un proceso de santificación. Luego, bueno, no luego, sino entre la santificación está la perseverancia. La perseverancia de los santos. Dios nos sostiene, nos guarda. Amén. Y luego viene la glorificación, cuando salgamos de este cuerpo a la gloria del Padre. Todo esto lo vemos tan claro y debe ser motivo de gozo, debe ser motivo de consuelo, de que Él está en control y no yo. Hermano, usted ha tenido la oportunidad de estar encargado de algo en la cual usted no tiene ni idea de lo que está haciendo. ¿Le ha pasado? Donde usted trata de aparentar que usted sabe lo que está haciendo, pero usted no tiene la más mínima idea de qué están hablando. ¿Verdad? No sé si le ha pasado eso en su trabajo, le ha pasado en algún lado. Hermano, gloria a Dios que la salvación no depende de nosotros. De que Dios en su soberana elección, que Él decide a quién va a salvar y envía a su Hijo Jesucristo a morir por ellos para que la obra pueda ser perfecta y eficaz. Es motivo para dar gloria a Dios. La elección en la Biblia es utilizada una y otra vez para alabanza de su nombre. No para crear controversias de quién vino primero y cuál va primero, y no tú crees esto y yo creo lo otro, y no es. No. Efesios 1, 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió
según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El amor nos predestinó. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Se repite otra vez en el verso 12, para la alabanza de su gloria. No se olviden que la elección no es para que nosotros digamos, Dios me eligió, yo soy uno de sus elegidos. Mucho cuidado cómo te refieres a mí, porque yo soy uno de sus elegidos. No, si esa es tu actitud, muy probable que no eres uno de los elegidos. Es importante que entendamos, hermanos, que esto es una obra redentora de parte de Dios para alabanza de su gloria. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cristo es el centro de la historia. Amén. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, sobre vuestra elección. ¡Qué gloria es nosotros descansar en Cristo! Eso debe ser motivo de consuelo, debe ser motivo de darle gloria a Dios. Y hermanos, debe ser motivo de evangelización. Piensa en esto. La Biblia dice que no hay ni uno bueno, no hay ni uno que pueda venir a Dios. ¿Y Dios nos manda a evangelizar? ¿Qué esperanza usted tiene de que alguien se salve si la salvación depende de las personas y no de Dios? Aleluya. Mas sin embargo, qué gloria y qué descanso tenemos para obedecer en la evangelización cuando sabemos que Dios tiene personas que Él ha escogido que necesitan escuchar el evangelio, porque el evangelio es el medio por el cual Dios salva. Amén. Entonces nos da una seguridad y una tranquilidad que es la que expresa Pablo en el libro de Timoteo, 2 Timoteo 2:10. Él dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. ¡Qué descanso! Hermanos, nosotros tenemos que visualizar que Dios tiene personas que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, que están aquí en Rock Hill, que están por ahí, y requiere, porque es el medio que Dios utiliza, la predicación del evangelio, que usted comparte el evangelio, que yo comparte el evangelio, que juntos compartamos el evangelio, que vivamos el evangelio. Porque es por medio del evangelio que el Espíritu Santo le va a dar vida ¿a quién? A los suyos. Aleluya. A los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para la gloria del Hijo, para la gloria del Padre. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros reconciliamos esta cuestión de la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre? Déjenme darles la recomendación. O no sé si la palabra es recomendación, pero déjenme sugerirles, hermanos, que no es necesario tener que reconciliar lo que no está peleado entre sí mismo. No hay necesidad de una reconciliación cuando no hay animosidad entre una cosa y la otra. Porque la palabra del Señor claramente enseña la soberanía de Dios en la salvación. Y la palabra de Dios enseña claramente de que nosotros vamos a ser responsables, o el ser humano es responsable por su pecado. La enseñanza en ambas es clara. Nosotros como seres humanos y como cabeciduros muchas veces queremos que todo nos cuadre, nos haga sentido, pero hay cosas en las cuales simplemente contestamos sí. Sí, es la soberanía de Dios y sí, es la responsabilidad
del hombre. ¿Quién escribió la Biblia? Dios. ¿Con quién? Con seres humanos. ¿Fueron los hombres? Sí. ¿Fue Dios? Sí. ¿Cómo tú puedes hacer eso? No, tú no puedes, Dios sí. Dios se encarga de que esas cosas no se contradigan y que vayan la una de la otra con la mano. O sea, nosotros debemos regocijarnos en este tipo de enseñanzas que están en la Biblia y que muchas veces por no, a lo mejor no entenderlas o no saber qué es lo que realmente significan, lo que hacemos es que pensamos y planificamos y estructuramos cosas en la iglesia que realmente no son de acuerdo a lo que la palabra enseña. So dice, un ejemplo de esto claro lo vemos en Filipenses, capítulo 2, versos 12 y 13, donde dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es eso? Responsabilidad del hombre. Tu responsabilidad. Ocúpate de la salvación con temor y temblor. Ahora, ¿qué dice después? Porque, aquí está la razón. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¡Qué gozo! Como el apóstol Pablo, sin ningún tipo de controversia y gozándose en la palabra de Dios, nos presenta: Dios es soberano, tú eres responsable para su gloria. Déjeme conectarlo para regresar de nuevo al libro de Juan. Ustedes se acuerdan que predicamos la semana pasada que Jesús ora por su glorificación para glorificar al Padre. ¿Se acuerdan? La glorificación del Hijo es su encarnación, vida, muerte, resurrección, exaltación. ¿Verdad? Esa es la oración que Él da al Padre, y esa oración de Jesús de Juan 17, del 1 al 5, la vemos cumplida al principio de Efesios capítulo 2, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en los cielos y la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua para la gloria de Dios Padre. Ahí está el cumplimiento de la oración que el Hijo le hizo al Padre. Y justamente el verso siguiente, Él dice: así que ustedes son responsables y toda la gloria es del Señor, porque Él es soberano. Amén. Qué lindo es el Señor. Como Él le place dejarnos su palabra, y es ahí donde debemos descansar, hermanos. No pongas una carga en ti que le toca a Dios, porque vas a fracasar y te vas a frustrar. Descansa en la soberanía de Dios. Ahora asegúrate de saber cuál es tu responsabilidad. Y para eso es que estamos aquí, para aprender, para ayudarnos y para levantarnos cuando caemos y cuando estamos en necesidad los unos de los otros. Charles Spurgeon lo dice de esta forma. Él dice: proclamamos a un Dios entronizado y su derecho a hacer como desea con lo que es suyo, a disponer de sus criaturas como considera que está bien, sin consultarlas sobre el asunto. Dios no tiene que pedirnos permiso a nosotros para Él hacer su voluntad, porque Él es Dios. Nosotros no somos Dios. Pero cuando Él, hermanos, piensen esto, piensen esto. La palabra dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús, ¿verdad? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El siguiente verso, ¿saben cuál es? Y Él os dio vida mientras estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es como para detenerse, hermanos, y darle gloria a Dios. Porque cuando yo estaba muerto es que Dios decretó todas estas cosas. Y esto es para darle toda la gloria, toda la honra, y para nosotros entregarnos por completo, para separarnos por completo, para la obra redentora de Cristo. Para compartirla, porque allá afuera hay gente que necesita escuchar el Evangelio, porque son de los escogidos de Él.
Hay que predicar el Evangelio, hay que ser responsable con lo que Dios nos dio, hay que obedecer, pero todo esto descansando en la soberanía de Dios. Seguimos con el verso 7, regresamos a Juan. Se acabó el paréntesis de la lección. Dice, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Mira qué cosa más tremenda. Aquí hay una descripción de quién, de los suyos. Hay una descripción de aquellos que le fueron entregados al Señor. ¿Cuál es la descripción? Ellos conocen a Jesús. Ellos reciben la palabra de Jesús, entienden y creen. Usted se puede decir, pero pastor, los discípulos como que ahí todavía no habían entendido a plenitud. Y mira cómo el Señor los describe. Sí, todavía estaban en pleno proceso de Jesús ir a la cruz, de ellos pasar por toda esta dinámica de lo que iba a pasar esa noche, pasar por la dinámica de la persecución, todo este tipo de cosas. Ellos estaban tiernecitos en la fe, tiernos. Todavía ellos estaban a punto de darle la espalda al Señor porque no entendían, pero el Espíritu Santo luego desciende y ellos están dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Pero aquí describe al verdadero creyente. El verdadero creyente, hermano, conoce de dónde salió Jesús. El verdadero creyente no tiene ningún tipo de crisis de identidad con la identidad de Jesús. Es importantísimo que nosotros entendamos que si nosotros tenemos la identidad de Jesús equivocada, estamos en problemas. Los discípulos habían entendido que Jesús salió del Padre. Está hablando de la identidad de Jesús. Jesús es Dios. Si Jesús deja ser menos que Dios para ti, entonces ese Jesús no puede salvarte. Por eso es que es claro que tengamos la claridad con la identidad de Jesús. Él es Dios encarnado, que se ofreció a sí mismo para rescate de los que Dios le da. Segundo, reciben la palabra. Los demonios saben que Jesús, cuál es la identidad de Jesús, pero no reciben su palabra. Nosotros como creyentes tenemos que recibir su palabra, es lo que dice aquí. He manifestado tu nombre a los hombres, luego dice, y ellos recibieron tu palabra. Luego dice, entienden que Jesús es la verdad de manera experimental e íntima. Cuando dice que los discípulos entienden, está hablando no solamente de un entendimiento de la mente, está hablando de un entendimiento experimental e intimidad. Es una repetición al verso 3, que Juan dice, y esta es la vida eterna, que me conozcan, ¿verdad? Esa intimidad relacional. Y luego dice en el verso 17:8, la parte final, dice, y creyeron que tú me enviaste. Hermanos, cuando nosotros hablamos de creer en el Señor, quiero que no se olviden de dos términos bien importantes. Y es en el mismo nombre del Señor, curioso, Señor. Cuando nosotros creemos en el Señor, automáticamente nos convertimos en sus esclavos. Siervos, servidores, entregamos nuestra vida ¿a quién? Al Maestro, al Señor. Eso es lo que significa creer. Uno no puede decir yo creo en Cristo, pero realmente esta parte de mi vida como que ahí no lo toco, esa parte no me gusta decírsela a nadie, esa parte no quiero cambiarla o esa parte no estoy de acuerdo. Porque si usted hace esas cosas simplemente está diciendo, Él no es Señor de mi vida completa. Luego dice el verso 9 y 10. Yo ruego por ellos. Mira lo que dice el Señor Jesús. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío.
y he sido glorificado en ellos. Miren la identidad de Jesús en este verso 10. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Vamos a ponerlo desde la perspectiva de nosotros. Tú puedes decirle al Señor, todo lo mío es tuyo. Pero no puedes decirle, todo lo tuyo es mío. ¿Ok? Jesús sí puede decir al Padre, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Ok? Aquí es que vemos la identidad de Jesús. Pero qué interesante que en el verso 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. No ruego por el mundo. Sino por quién? Por los que me has dado. Aquí vemos el otro pan del sándwich. Ponemos el sándwich. ¿Cuál era el sándwich? El primer pan. Lo que Él le ha dado. En el verso 6. Los que Él le ha dado, ¿qué hacen? Creen, conocen, reciben. Y después le pone el otro pan por encima donde dice los que son tuyos. Creer sin que el Señor nos llame no se puede. Entregarnos por completo al Señor sin que sea una obra de Él no se puede. Dios es el que decide. Dios es el que se encarga de llevarse toda la gloria. Y nosotros somos los llamados a rendirnos a Él como siervos y Él como nuestro Señor. Seguimos con el verso 11. Dice, voy a terminar con la parte del mundo. Dice el verso 11, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Si nosotros vamos a leer de ahí hasta el 19, vamos a encontrar la palabra mundo como unas 9 o 10 veces. Y quiero clarificar esto. Cuando habla la palabra mundo, específicamente en el libro de Juan, la palabra mundo tiene diferentes significados. Específicamente en el griego puede haber una palabra que tiene 7, 8, 9 diferentes significados. No es lo mismo decir el mundo entero está en sintonía con cualquier cosa, ¿verdad? No es lo mismo decir el mundo refiriéndose al planeta Tierra. No es lo mismo decir todo el mundo está ahí metido, ¿verdad? Usamos esta frase del mundo, pero la podemos usar en diferentes formas. Y lo mismo aparece aquí en la Escritura. En el verso 5 dice, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. El mundo significa la creación o el universo. En el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo. ¿Qué significa mundo ahí? Las personas del mundo o la humanidad. Verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Cuando dice que no ruega por el mundo, está hablando del sistema moral caído del mundo. Por eso es que no puede, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ese es el sistema caído del mundo. En el verso 11 dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Ahí está hablando de la creación, de la tierra, no estoy presente en la tierra. Verso 13 dice, pero ahora voy a ti y esto hablo en el mundo para que tengan gozo completo en sí mismo. Otra vez, la tierra o la creación es lo que representa el mundo. Verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. ¿Qué es eso? El sistema caído del mundo. El 15, no te ruego que los saques del mundo. La tierra, la creación. Verso 16, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahí es el sistema caído. Y el 18, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Ahí también es el sistema caído. ¿Por qué les presento todos estos versos, hermanos? Para que nosotros entendamos algo bien importante. En la palabra del Señor, nosotros vamos a encontrar este tipo de dificultades, si se puede decir,
Y es importante que lo interpretemos según como está expuesto en las Escrituras y con la intención de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo ruego que no los saques del mundo. O sea, no te ruego que los saques del mundo. Eso es lo que quiere decir, hermanos, es que ningún problema, ningún conflicto, ninguna circunstancia, nosotros vamos a estar jugando el papel de escapismo con Dios. De que Dios diga o decirle a Dios, Dios, sácame de este lugar, sácame de este problema. No, Dios no nos va a sacar de la tierra. Cuando sea el momento lo va a hacer. Pero la oración del Señor Jesús no es sacarnos del mundo, es sacarnos del sistema del mundo. Él nos saca del sistema, y con esto termino, escúcheme bien. Él nos saca del sistema del mundo, pero no nos saca del mundo. El Señor no quiere que nosotros no compremos aquí 20 cuerdas de terreno y hagamos una comuna. Que vivamos todos ahí, encerrados ahí, no nos relacionemos con nadie. Eso no es lo que el Señor nos está diciendo cuando dice que no nos quiere en el mundo. Cuando habla de que no nos saca del mundo, es que vamos a permanecer aquí en Rock Hill. Vamos a permanecer aquí en donde Dios nos pone. Ahora, cuando Dios nos llama y nos santifica, Él nos saca del sistema del mundo para separarnos de ese sistema caído lleno de pecado. Y una vez nos separa, ¿qué es lo que hace? Dice, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Dios nos saca del sistema caído, nos separa para Él, para enviarnos nuevamente al sistema caído, para hacer la luz y la sal de la tierra, para predicar a Cristo, para mostrar a Cristo, para que haya esperanza en la tierra, para preservar la comunidad que Dios nos ha puesto. Esto es lo que significa, hermanos. Y esto es lo que el Señor nos está llamando. Obviamente, del verso 11 al verso 19, nos quedaron como 7 océanos más. Hay como 7 mínima. Como 7 océanos más. Pero vamos a pararlo hasta aquí. Y quiero que nos pongamos de pie. Y quiero que pensemos en algo bien importante. Porque quiero traer un punto de aplicación al respecto. Número 1. Es que tú pienses y evalúes tu vida en este momento. Y tú pienses en las cosas que te están robando la paz, que te están quitando el sueño, que te están haciendo desesperar, dudar, you name it, todas las demás. Sé que las tienes de frente, pero al mismo tiempo yo quiero que tú pongas toda tu esperanza en la soberanía de Dios. Amén. Dios ora por sus discípulos para que el Padre los guarde. Yo quiero hacer una pregunta retórica, se contesta sola. Primero, ¿ustedes creen que el Padre escuchó esa oración del Hijo cuando Él pedía por tu protección? Segundo, ¿tú crees que el Padre, habiendo escuchado la oración del Hijo, se la va a conceder? Hermano, yo quiero motivarte a que tú descanses en el Señor. Sí, en el mundo vamos a tener aflicción. Él lo acababa de decir al final del capítulo 16. Pero confía. Nosotros estamos poniendo muchas veces un punto en esa oración. En el mundo tenés aflicción, punto. Como si no dijera la próxima parte. Dios está en control, así que confía en lo que Él nos ha dejado establecido en su palabra. Confía, y el momento en que sientas que te hundes y te estás cayendo, agárrate del hermano que tengas más cerca. Y por consiguiente, para poder agarrarte del hermano que está más cerca, necesitas estar en cercanía. Necesitas reunirte, necesitas congregarte, necesitas abrir tu vida. No estoy diciendo que la publiques en Facebook para que todo el mundo se entere. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tienen que haber personas maduras espiritualmente, lo suficientemente cerca de ti para que tú puedas caminar con ellos, para que ellos puedan ayudarte. Pero si tú tienes una postura de que todo está bien y que no necesitas de nadie y eres una isla, hermanos,
estás perdiendo esa oportunidad de bendición para tu crecimiento y para el crecimiento del que va a estar caminando contigo. Confiemos en la soberanía de Dios. Confiemos en lo que Él ha establecido. No perdamos de vista la gran responsabilidad y el gozo que hay en obedecer lo que Él nos ha mandado. Padre Celestial, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias porque tú eres bueno y poderoso. Te damos la gloria, Señor amado, porque nos recuerdas en esta mañana que tú estás en control de todas las cosas. Que hay cosas que a lo mejor no entendemos o hasta no estamos de acuerdo. Pero que todo eso, Señor, sea irrelevante en nuestras vidas. No es nuestra opinión, es lo que tú estableces en tu palabra. Ayúdanos a poder rendirnos a tu palabra, lo que tú has establecido. Que podamos vivir para tu gloria. Que podamos, Señor, reconocer el llamado que nos has dado. De no sacarnos de este mundo, sino de ser infiltrados para llevar la luz, llevar la esperanza, mientras vivimos completamente para tu gloria. Padre, te damos las gracias, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.